candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner, quien nos acompaña esta mañana. Van a retransmitir la presente entrevista, Élite 99.7. Son radios de Guayaquil, Centro 101.3, Forever 92.5, City 89.3, Plan FM o Play FM 95.3. Un abrazo para Gabriel, @ Morena 640, Sucre 700, Sistema 2 1080, Unión 580, Caravana 700, estoy hablando del dial, Atalaya 560, la R 98.1. En Santa Elena, la Tecla 105.7, La Fiera 107.3, Fragata 96.1, Amor 89.3, Brisas Plus 95.7, Brisas TV Canal 23. Se retransmite en El Oro, Viva 91.1, Ondas del Pacífico 106.3. Ondas del Pacífico, aquí había una radio Ondas del Pacífico. Fiesta 1060, retransmiten en Manaví Oxígeno 102.1, Candela 89.3, Viva 97.3. Y un abrazo cordial a la gente en Chone, Coqueta 96.5, Libertad 740. Y finalmente retransmite también Viva 91.1 en Los Ríos y en Galápagos Encantada 101.9. Gracias por aceptar esta invitación, Otto. Ayer te voy a contar una cosa. Cuénteme, don William. Gusto saludarlo. Buenos días. Usted Buenos no deja días. ni saludar a la audiencia. Pero, Buenos días a todos. Gracias por la invitación y, como siempre, a las órdenes. Ayer, preparando un poco las preguntas, Sí. revisando un poco el caminar, el andar, estaba más que practicaba yo por pronunciar bien el apellido. Por gusto, dele con Otto. No. Y practicaba Sonnenholzner. Ah, perfecto. Entonces que lo aprendí bien. Perfecto, bien. Vamos, Pero ¿cuántos años me conoce usted, William? ¿Cuántos? Por lo Serán menos, unos 20. Por ahí, ¿no? Sí, 20 años. Y no es que estemos viejos. No. Pero yo quiero comenzar, Otto, con el tema de la paz. Sí. Porque en eso nosotros estamos con los nervios en punta. Sí, la paz es Ya. el resultado de la seguridad, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero hoy los oyentes nos decían, sí, la paz está bien y en eso estamos todos inmersos. Pero ¿cómo cocinamos? ¿Cómo en poco tiempo podemos hacer un trabajo, poner la estructura, poner las bases, las que ustedes hablan, de A la ver. paz que trae prosperidad? Vamos de una, A porque ver. con seguridad hay trabajo y con trabajo hay esperanza, ¿verdad? Con seguridad hay inversión y con inversión hay tranquilidad, William. Sí. Y con seguridad hay progreso y con progreso hay paz. Nosotros proponemos nuestro plan Paz en las Calles, que tiene que ver con desarmar a los malos, a los delincuentes y potenciar adecuadamente a la fuerza pública, que tiene que ver con controlar las cárceles y condenar adecuadamente a quienes cometen delitos, sobre todo contra la seguridad y la vida. Luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, creando escuadrones élites, pero sobre todo vamos a lanzar un bloque antiextorsión. Eso. Porque así como la UNASE ha hecho un gran trabajo en el tema de la lucha contra el secuestro, y a pesar de que los secuestros han despuntado, vaya a ver la tasa de éxito de recuperación de secuestrados que tiene la UNASE. ¿Por qué? Porque es una unidad especializada en esa materia. Hoy la extorsión, que es un problema que hace 2 años no existía en el Ecuador, hoy necesita una atención especializada, con una fuerza especial, un bloque antiextorsión que se dedique de una vez por todas a poner fin a esta barbaridad que tiene aterrorizada a toda la comunidad. Vamos a fortalecer la justicia. Tenemos un plan específico sobre todo para que esos jueces y fiscales que estén combatiendo a los delincuentes más peligrosos no tengan que temer por sus vidas, que si es necesario que despachen telemáticamente en función de salvaguardar su integridad física y la de su familia, lo puedan hacer desde dentro e inclusive en casos extremos desde fuera del Ecuador en las sedes diplomáticas, para que puedan hacer su trabajo sin tener que morir. ¿Cuántos fiscales no han fallecido, William? ¿Cuántos jueces no han fallecido por ponerle mano dura al crimen? Pero sobre todo, porque usted sabe que hay 2 cosas que no se pueden esconder, ¿no? La tos y el dinero mal habido. Así que esos jueces, fiscales, miembros de la fuerza pública, autoridades que se corrompan en esta lucha contra el crimen, no, les vamos a detectar el dinero mal habido y los vamos a sancionar. Quiero que te detengas un ratito aquí porque justamente hablando de los fiscales y hablando de los jueces, lo que pasa en El Salvador. Nayib Bukele consigue que a través de la Asamblea haya la ley de escuchas y también de los jueces sin rostro, para que puedan ellos sancionar
tanto fiscales como jueces. Por ahí no debe ir la tarea. No creo Otto. que en El Salvador hayan podido implementar jueces sin rostro porque hay un fallo constitucional hay un fallo de la Corte Interamericana contra aquello por una experiencia en Colombia. Los jueces sin rostro fueron muy útiles en Colombia y a mí me gustaría poderlo implementar acá también. Pero hay una sentencia de la Corte Interamericana. ¿Y ley de escucha? A eso voy. Cuando yo hablo de desarmar a los delincuentes, iba a entrar en el detalle. Me refiero al uso de la tecnología de inteligencia para combatir con éxito al delito. Porque si seguimos como estamos, William, 3 pasos atrás y no 5 pasos adelante de la delincuencia como tenemos que estar, no vamos a ganar. Y la única forma de estar adelante es aprovechando la ventaja que tiene el Estado sobre el crimen organizado, que es el acceso a tecnología de inteligencia, con la cual, en mi caso, mira, sin pensar que se iban a anticipar las elecciones, pero preocupado siempre por el país, tenía yo 6 meses hablando con expertos en esa materia sobre el equipamiento que el país necesita para poder intervenir adecuadamente las telecomunicaciones y las transacciones financieras, porque no es solo un tema de detectar a través de las escuchas cómo están operando, sino también de saber dónde tienen la plata, para pegarles donde más les duele, en el bolsillo y en el equipamiento bélico o armamentista que hoy tienen y con el cual en muchos casos se encuentran en superioridad de fuerza por encima de la policía, cuando la fuerza pública, tú sabes, siempre tiene que estar en superioridad. De hecho, el monopolio de la fuerza letal debe de ser único del Estado. Y por eso cada arma que quitemos, cada arma que recuperemos, cada arma que destruyamos, es una madre que puede estar tranquila porque su hijo está vivo, William. Y en eso vamos a trabajar. Con el uso de inteligencia moderna que hoy el Ecuador no tiene. La inversión en inteligencia de nuestro país es paupérrima. Paupérrima. Y Escasa. 20 millones al año no es nada. Pero así no combatimos nada. Nada, William. Entonces necesitamos potenciar eso con tecnología de punta que nos permite interceptar telecomunicaciones digitales encriptadas, que es lo que usan para operar. Otto, saca las cárceles donde están ubicadas. Por ejemplo, Guayaquil ya es un problema. No, lo que y en otras partes, Puerto Viejo, otro Turi, problema. etcétera. Pero el problema es cuando tienes mezclado. A ver, ¿cuándo nace el problema? Nuestro plan de control de cárceles lo que busca es, primero, reorganizar las cárceles según la peligrosidad de los delincuentes. El problema está dado, William, cuando tienes mezclados a un tipo que llegó ahí por no pagar la pensión alimenticia y la ponen en el mismo pabellón, lo ponen en el mismo pabellón con los más peligrosos delincuentes del país. Eso no puede ocurrir. Quien comete un acto delictivo contra la vida, contra la integridad física de una mujer, la violación, esos delincuentes, de los más asquerosos, por usar algún término, merecen un tratamiento según el riesgo que representan para la sociedad. Por eso vamos a recuperar los regímenes de máxima seguridad en el Ecuador, que hoy no existen, en donde esas personas cumplan una condena en función del riesgo que representan para la ciudadanía. Pero, Otto, ¿dónde lo vas a ubicar? Inicialmente tienes una cárcel que mira cómo la reaperturaron La Roca para que a la semana siguiente estén llenos de armas, de todo. Es una causa, ya discúlpenme, ya da pena más que risa, ya es una cosa terrible, ¿no? Entonces, hay que tener control de las cárceles con tecnología, sistemas de escáneres, sistemas de inhibidor de señal. Usted sabe que ahí ahorita seguramente están viendo en live el stream, tienen desde la Penny porque tienen mejor internet que usted y que yo en mi casa, lo cual es una vergüenza. Sistemas de biovigilancia con capacidad biométrica, sistemas de control y apertura de cierre de puertas. ¿Para qué? Porque todo eso, William, disminuye la discrecionalidad de los funcionarios penitenciarios que hoy en muchos casos, y por desgracia, están sometidos a la voluntad de unos delincuentes que como perfectamente saben quiénes son y qué poder tienen, los tienen más de aliados que de celadores. Entonces, ¿sabes qué pasa, William? Primero, los funcionarios penitenciarios que están en contacto con los delincuentes peligrosos tienen que poder guardar su identidad, tienen que poder andar encapuchados porque el riesgo es demasiado alto. Y segundo, hay que reducir su discrecionalidad para que no puedan ser víctimas de este sometimiento, que los terminan haciendo de socios, aliados del crimen dentro de las cárceles. Pero todos sabemos, William, y tú hablabas de Nayib, todos sabemos en el Ecuador y en el mundo que sin control en las cárceles no habrá paz en las calles. Todos sabemos que el crimen del Ecuador opera desde los sistemas penitenciarios. Hasta que no retomemos el control de las cárceles, no vamos a poder resolver esto. 1 y 2, perdóneme, si no podemos controlar las cárceles, ¿cómo vamos a controlar las calles? Si no podemos controlar 3, 4 recintos penitenciarios, los más importantes del país, hay otros que están bien. El de Ambato, por ejemplo, no tiene problema. Pero Turi, Cotopaxi, Penitenciaría del Litoral, si siguen como están, ¿cómo vamos a controlar el crimen? Llegó la hora de utilizar más gente, más policías. Mira.
Te hablo de infiltrados, policías infiltrados Bueno, eso es parte- que hagan eso- inteligencia, Eso es parte de la inteligencia humana que en algún momento de la historia del país, pero de eso necesitamos. Otto. desgraciadamente, sí, desgraciadamente se le dio un propósito distinto porque se enfocó esa inteligencia humana en temas políticos, Yeah. cuando eso nada tiene que ver con lo que realmente nos preocupa a los ecuatorianos. Pero efectivamente la inversión en inteligencia pasa también por recuperar las fuentes humanas de información, que son clave en la lucha contra el crimen, clave, sin duda. Alguien dijo, no sé quién lo manifestó, pero la idea está en que los jueces despachen desde los consulados. Es del lo que exterior. estamos proponiendo nosotros en nuestra propuesta. ¿Fuiste tú el de la Correcto. idea? Bueno, es una idea que planteamos desde la campaña, que lo que busca es darle una alternativa a lo de los jueces sin rostro, entendiendo que lo de los jueces sin rostro legalmente va a ser imposible. Sabemos que lo de los jueces, que en casos extremos puedan despachar, y fiscales también, puedan despachar de forma telemática desde nuestras sedes diplomáticas, garantizando su seguridad y su vida. Porque no le puedes pedir tú a un ser humano, William, que tenga que morirse por combatir a un delincuente. No tiene sentido. Sí. Otto Sonnenholzner con nosotros aquí en esta cadena de radios. Ahora, Perdón, escuchaba, hablando de morirse enfrentando delincuentes, escuché que han asesinado a un policía en Quevedo, ¿no? sí, no, Claro. pero sí todos los días. Mi más sentido pésame a su familia. Estoy cansado de dar pésames. Ya no podemos seguir dando pésames. Sí le digo una cosa. Delincuente que saca un arma tiene que saber cuál es la consecuencia en el Ecuador. Si usted levanta un arma y apunta a un ciudadano, a un policía, la consecuencia es que le apliquen el uso de la fuerza letal de forma No inmediata. esperar que el delincuente Y dispare. policía que haga eso en defensa de la vida y la seguridad de un ciudadano en mi gobierno, tendrá el indulto que se merece, podrá defenderse en libertad mientras tanto y tendrá el acompañamiento jurídico que necesita. Pero los policías tienen que sentirse respaldados, William. Si un delincuente saca un arma, vea, si un delincuente saca un cuchillo, un policía saca una pistola. Y si un delincuente saca una pistola, tiene que saber que va a recibir un par de tiros, así sean disuasivos, en la pierna, lo que sea. Pero no puede ser que aquí tengamos que esperar a que nos maten para que respondan. No puede ser, con todo el respeto. Si usted anda armado, si usted saca un arma, tiene que saber cuáles son las consecuencias. ¿Ya? Si usted anda armado, tiene que saber cuáles son las consecuencias. Si no, no vamos a derrotar a los criminales. Ahora, te cuento una que me dijo un policía. Yo visité Valle de la Virgen. Valle de la Virgen está atrás de Pedro Carbo. Es una parroquia que pertenece a Pedro Carbo, una calle, un camino polvoriento. Pero ahí me decía un policía, mostramos hoy día el video. ¿En qué condiciones está el UPC? No, ni me cuentes. Pero lo que decía, estoy en una ventana aquí que se me puede acercar tranquilamente un delincuente y me dispara. Porque estoy con un ventilador, es un chiquito así de estos que valen $20. No tengo ni aire acondicionado, no podemos ponerle rejas. No, pero tú estás hablando... Es que ese es los los UPC que están en el país. Escúchame, William, pero es que es peor que eso, porque tú decías hay que aumentar los policías. En teoría sí, un poco. Pero de nada sirve si no hay la infraestructura, la capacidad operativa y logística, si el patrullero no tiene batería, si los mandas a dormir a Guayaquil y no tienen colchones. ¿De qué sirve aumentar policías si los que tenemos no tienen su capacidad operativa al máximo? Eso iba. Entonces, en nuestro plan de recuperación de infraestructura pública, que es el plan con el que vamos a reactivar la economía, están incluidas las UPCs y el equipamiento de los miembros de la fuerza pública que tienen que salir a operar en condiciones normales. Pero vea, yo voy haciendo por donde voy hablando con los miembros de la fuerza pública, con los policías. Entonces aquí estuve en el Distrito Sur. Les pregunto cómo están, habían llegado 300 nuevos policías. Bien, pero no tenemos colchones. No puede ser, pues William, Claro. no puede ser que yo, un ciudadano común y corriente, pueda ayudar con eso, porque además yo soy de actuar, tú sabes, ¿no? A mí me dicen el problema, yo veo la solución, dentro de mis posibilidades mientras soy un ciudadano más, pero no puede ser que yo puedo conseguir los colchones y el mismo gobierno no. No puede ser que voy a Daule y les pregunto cómo va el sistema de biovigilancia que ha montado el alcalde, muy bueno, de primera, una iniciativa a seguir. Y resulta que los policías me dicen, bien, pero no tenemos cómo responder a las alertas. ¿Cómo le digo? No es que los patrulleros sin batería, por Dios, no puede ser que yo les puedo conseguir la batería y no el Estado. ¿Me explico, William? Entonces, lo mismo con los UPCs. ¿Ya? Son cosas que te demuestran que a veces, en muchos casos en el Ecuador, las urgencias, que son muchas, múltiples, no son atendidas por falta de capacidad de gestión o por falta de empatía o por falta de ganas de trabajar. Pero no me diga que esas tonterías que le estoy mencionando son tema de recursos. En muchos casos, me parece a mí, por desconocimiento de la administración pública. Con todo el respeto, por eso es que este gobierno, que es de solo 15 meses,
los ciudadanos no nos podemos dar el lujo de votar por gente que viene a improvisar, a experimentar. Aquí quienes llegamos tenemos que saber exactamente dónde se prende y dónde se apaga la luz en Carondelet, dónde está el baño de ese edificio. No hay tiempo que perder ni para preguntar eso, William. Hay que entrar directamente a actuar, a trabajar. Y hay que trabajar sábados y domingos para ver si le sacamos un par de meses más de horas laborables a esos cortos 15 meses de mandato. Un ratito que te quiere preguntar un corresponsal de Manabí. Voy a pasar a Los Ríos y voy a pasar a la península de Santa Elena. Jorge Álava, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Licenciado Williams Ludeña, la amable audiencia y ciudadanía en general, un saludo cordial también para el economista Otto Sonnenholner, candidato a la presidencia de la República. Esta semana lo vimos acá en la ciudad de Manta, en un lugar comercial, Playita Mía, economista. Allí degustando los platos manavitas y lo vi comer como Lima Nueva. Y hago referencia a este tema porque allí muy cerca de ese lugar, a menos de 15 metros, se han producido algunos actos violentos en temas de sicariato, allí muy cerca donde usted estuvo. Y abordo esto para preguntarle sobre cuál es la propuesta que usted tiene en temas de seguridad, todo lo que compete a seguridad, en qué tiempo habrá resultados y en qué tiempo la comunidad podrá conocer qué se ha hecho en el caso de que usted sea ungido como presidente de la República. Esa es la pregunta. Gracias, Jorge. Un gusto saludarlo. Primero, efectivamente, un rico ceviche de concha con camarón que me comí ahí en Manta. Te tienen en la mira. Me donde tienen vas te tasado. tienen en la mira. Rico ceviche. Y compartí con los pescadores. Lo primero es que los pescadores en el Ecuador Ese es otro tema. salen y no saben si regresan, ¿no? Sí. La gran mayoría. Entonces, el control de espacio acuático está bajo la potestad, la competencia de las Fuerzas Armadas a través de la Marina. Pero no pueden ejecutarlo porque no tienen ni media lancha. Y cuando tienen lancha no tienen gasolina. Y cuando tienen gasolina no funciona el motor. 50 lanchas nuevas para el control de espacios acuáticos para garantizar la seguridad de todos, pero sobre todo la vida de los pescadores. Adicionalmente, la mayoría de los pescadores tienen sus motores fuera de borda por el tipo de embarcación en el que operan, que es una embarcación insegura y poco eficiente. Lo que les vamos a proponer es que se unan en formas de cooperativas y según el tamaño puedan unir también fuerzas para comprar, financiarles embarcaciones que les den más seguridad. ¿Con mayor tecnología? Mayor tecnología y mayor capacidad de pesca, pero sobre todo que los motores no sean fuera de borda. Pues entonces son embarcaciones ya más grandecitas. ¿Por qué? Porque por eso es que los roban y los dejan botados en alta mar y terminan naufragando, ¿ya? Porque no me diga que es por las pocas libras de pescado que los asaltan, es por el motor, ¿verdad? Desgraciadamente. El plan de seguridad, hemos sido claros. Nosotros tenemos un plan para controlar armas, un plan para desarmar a los delincuentes, para controlar las cárceles, para respaldar a la justicia y a los funcionarios judiciales, para equipar y fortalecer a la fuerza pública en entrenamiento, en material de trabajo. Y me olvidaba de lo último, William, que no es menor. Un plan en el que tenemos que combatir también la violencia intrafamiliar, que es parte de la lucha contra la inseguridad. Tantos temas. Porque sabe que mientras usted, yo y quien nos escucha estamos preocupados de la violencia en las calles, hay muchos, sobre todo muchas ecuatorianas que están preocupadas por la violencia en sus casas, en las que también les termina costando la vida, ¿no? Desde Radio Libre está Denis Cabrera, que dirige y tiene una muy buena sintonía en Babahoyo. Denis, ¿tienes inquietud? Adelante, por favor. Hola, buenos días. La pregunta para el candidato a la presidencia, Otto Sonnenholner, es la siguiente. Acá en la provincia de Los Ríos vivimos una ola de inseguridad gravísima, muertos todos los días, se reportan más que nada en el sector rural. ¿Cómo se ayudaría para que el sector agrícola de la provincia, que es la fuerza productiva, tenga mejores momentos para poder seguir laborando en el día a día? Mire, gracias por su pregunta. La ruralidad en el Ecuador desgraciadamente tiene el doble de pobreza que las zonas urbanas y nadie hace nada al respecto. La ruralidad tiene que ser una prioridad, tiene que dejar de ser sinónimo de pobreza, tiene que convertirse en un espacio de generación de esperanza. En materia de inseguridad necesitamos más presencia de policía rural, de la cual carecemos. Hoy muchas actividades son las que tienen derecho a aporte de uso de armas, como la ganadería o la acuicultura. ¿Por qué? Porque tú conoces mucho el campo, ¿va? Mucho, porque en eso he trabajado toda la vida y sigo trabajando. Hoy la ruralidad es el espacio en donde más lento es el tiempo de respuesta. Necesitamos presencia y creación o fortalecimiento. En algún momento existió, usted se acordará,
de la policía enfocada en la ruralidad. ¿Se acuerda, William? Claro. Eso Solamente se- estaban ahí. Eso se fue como desmontando, ¿no? Y me parece- Tenía unas gorritas unos así como sombreros. de vaquero. Hay que recuperar la presencia rural de la fuerza pública, sin duda alguna. Gracias por la pregunta. Vamos a la península de Santa Elena. Joffrey Lino, adelante, por favor. Estimado señor candidato, saludos desde la península. La provincia de Santa Elena, otrora zona de paz, se ha convertido en estos últimos años en uno de los sectores con gran cantidad de muertes violentas y graves hechos de inseguridad. ¿Qué hacer en su gobierno para devolverle a la ciudadanía la tranquilidad que se exige? Además, se teme que con todo esto que está sucediendo se merme el turismo en nuestro sector. Gracias. Sin duda alguna, gracias, Joffrey. No solo el turismo, toda actividad económica. Por eso yo les decía cuando arrancaba que con seguridad hay trabajo y con trabajo hay esperanza, que con seguridad hay inversión y con inversión hay tranquilidad y que con seguridad hay progreso y con progreso hay paz. Y en esa línea vamos a trabajar. Pero en Santa Elena está el agravante, al igual que en todas las provincias costeras, Manabí, Guayas, Esmeraldas, El Oro, el hecho de que los espacios acuáticos están, es decir, si tenemos dificultades de equipamiento y presencia en los espacios terrestres, en áreas en zonas acuáticas, estamos peor. Y por ahí ocurre mucho del delito, el narcotráfico, el contrabando, ocurre mucho del delito de espacios acuáticos. Así que el rol de la Marina, 15.000 uniformados que tiene la Marina, tiene que potenciarse con equipamiento adecuado, tiene que potenciarse con las lanchas y con las herramientas de trabajo que necesitan para atender. Estamos hablando del tema de seguridad. Otto Sonnenholzner con nosotros, candidato a la presidencia. 50 lanchas, repito, 50 lanchas en el gobierno nuestro para que la Marina pueda hacer su trabajo, lanchas rápidas, ¿no? Claro. Inmediatamente. Ahora, estamos hablando de temas de seguridad, pero quiero un minutito y me voy con Edison Acosta, porque desde Radio Libertad 740, desde Chonet, te quieren hacer una pregunta sobre el fenómeno del Niño, que ya que viene encima, o estamos sobre el fenómeno del Niño. Adelante, por favor, Edison. Buenos días, señor candidato. A sabiendas de que una de las provincias más golpeadas en el país por el fenómeno del Niño es Manabí, ¿cuáles serán sus acciones para tener una reactivación y brindar el apoyo necesario para nuestro frente productivo acá en la provincia? Mire, Edison plantea muy bien la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque desde noviembre vamos a estar trabajando en esa reactivación, porque lo que hay que hacer previamente, hasta que nuestro gobierno inicie, le corresponde al gobierno actual. Mantenimiento de sistemas de drenajes, mantenimiento de infraestructura de riesgo. Que ya deben estar trabajando los municipios. No solo los municipios, el gobierno central, con la infraestructura que está bajo la control. Pero se necesitan los recursos. Son aproximadamente 300 millones de dólares que se tienen que estar invirtiendo ya, porque si no, el costo va a ser el más alto, que es la pérdida de vidas humanas. Las vidas no las podemos recuperar, la economía sí. Por eso tenemos que trabajar en este momento en la prevención de riesgos, en las rutas, en la identificación de las zonas de riesgo, el diseño de las rutas de evacuación, la creación de los techos seguros de los refugios y la provisión de alimentación para decenas de miles de familias que, de golpear con fortaleza el fenómeno del Niño, necesitarán la solidaridad de su gobierno y de su país. Y todo eso se tiene que hacer desde ya, William, desde ya. Nosotros sabemos cómo hacerlo, tenemos la experiencia, la preparación para enfrentar crisis más graves que esa. La historia ya lo dice así, pero necesitamos que el gobierno actual haga su trabajo y que lo haga bien, porque si no el costo será el más alto, que es la pérdida de vidas humanas. Luego, totalmente de acuerdo con el compañero desde Chone, efectivamente las provincias de la costa, Manabí incluida, serán muy golpeadas por el fenómeno del Niño y su aparato productivo, que de por sí ya está debilitado, tendrá un impacto severo. Nosotros ya estamos, primero, para Esmeraldas y Manabí, que ya están sufriendo ciertos problemas de inundaciones, ya estamos actuando, estamos enviando ayudas dentro de nuestras posibilidades para las víctimas. Pero segundo, como próximos gobernantes del Ecuador, estamos también ya contactando a los organismos de crédito para que puedan identificar los fondos de emergencia a los que pueda acceder el Ecuador para enfrentar esta crisis. Yo estimo que el impacto no va a ser de menos de 3.000, sino hasta de 6.000 millones de dólares, y esos recursos los tenemos que ubicar, insisto, a nivel de organismos de crédito y países amigos para poder reactivar la economía y poder invertir en los sectores más afectados. Podemos acercarnos un ratito a la frontera, revisemos el tema del contrabando, que por ahí pasa el narcotráfico, que por ahí pasan armas, que por ahí está el negocio ilegal. ¿Cómo controlar las trochas? ¿Cómo controlar esos caminos clandestinos? ¿Cómo hacerlo?
hay poca vigilancia, a decir de algunos reportes que pasan en frontera. 2.385 kilómetros de frontera terrestre tiene nuestro país. ¿Cuántas trochas? La mayoría de esas en zonas de difícil acceso Sí, selvática. sí. Mira, lo primero, a los pasos legales, tener un control real. Porque hoy te digo, William, ni siquiera están usando las trochas ahí. Como Pedro por su casa pasan cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, Y están las aduanas cerca. yo insisto en la necesidad de tener escáneres en todos los pasos fronterizos legales y puertos del país. Es obligatorio, tiene que hacerse ya por control. Las trochas es un control militar. Tenemos más de 40.000 uniformados en las Fuerzas Armadas que tienen que hacer un control que lo tenemos que acompañar de tecnología. Sobrevuelo con drones principalmente y otras herramientas tecnológicas que nos van a permitir controlar los pasos fronterizos, que coincido contigo, son gran parte del problema delictivo que tenemos, ya sea por tráfico de drogas o ingreso de delincuentes sin ningún tipo de control. También recordemos, William, que el Ecuador estuvo años sin exigir ningún tipo de requisito a quienes querían entrar al país, ¿no? Años. Recién en el 2019 se empezaron a exigir visados a ciertas nacionalidades. Pero aquí, desgraciadamente, venía un asesino, venía un violador. Bienvenido al Ecuador, le decían en la puerta de entrada al país. No, señores. Aquí la migración es bienvenida, siempre y cuando vengan a hacer el bien, siempre y cuando vengan a contribuir a construir positivamente este país. Este es un país de migrantes, de quienes llegaron y de quienes se fueron. Pero quienes vienen, disculpe que lo diga así, a jodernos la vida, no son bienvenidos. Mira, Otto, se nos agota el tiempo. No sé si el próximo lunes podemos seguirla o depende, pero hay un tema que le íbamos a tratar porque la gente también escribió mucho, sabiendo que ibas a llegar aquí a la cabina. Y tiene que ver, si le podemos tomar 2 minutitos, tiene que ver con la educación. Porque has hablado, y que suena bien, seguridad. el tema de transporte gratis para los estudiantes, textos gratis. No, y, lo que pasa es que, a ver, todo ¿cómo eso... hace? Porque eso se Escúchame, requiere... No. A ver. No. Alimentación, Ya. uniformes y textos gratuitos son ley en el Ecuador. Pero lo, no que las dan, lo que pasa es que no lo están dando. Entonces, aquí, detente un ratito, es que nos quedaríamos hasta el mediodía para hablar de esto. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, no hay necesidad de llevar los textos, porque están en las bibliotecas. Llegan ahí... no, mis hijos acaban de estudiar en el sistema público de los Estados Unidos y sí hay textos también. No hay de Pero todo. pocos. Ahora, hay cosas en las que podemos mejorar. Primero, la infraestructura que está deteriorada hay que recuperarla. Ya. Segundo, que es parte de nuestra inversión en recuperación de infraestructura pública, escuelas, UPCs, hospitales, carreteras. Pero bueno, segundo, el modelo pedagógico, William. Porque de nada vale ir a una linda escuela si no te están enseñando cosas que estén de acorde a los nuevos desafíos del mundo. ¿Ya? Capacidad de resolución de problemas, desarrollo de pensamiento crítico. Todo eso es parte de la nueva pedagogía que en el Ecuador no está siendo ni discutida. Tercero, la educación tiene que ser bilingüe. Nosotros tenemos que aprender inglés por razones de desarrollo personal, por acceso al turismo, por acceso a oportunidades académicas, para que el gobierno te pueda volver a dar una beca y te puedas ir a estudiar a las mejores universidades del mundo. ¿Ya? Tercero, inclusive por razones laborales, porque hoy, sin que tengas que emigrar, porque ese para mí es el peor de los mundos, cuando el talento, las mentes más brillantes, las manos más capaces se nos van, Sí. ¿ya? Esa fuga de cerebros cuesta muy caro al país. Pero esos cerebros, si hablaran inglés, podrían trabajar desde aquí de forma virtual en cualquier lugar del mundo y tendríamos solucionando también el problema de falta de empleo. Pero ahí, bueno, por ejemplo, pasa con los médicos, que los médicos se van porque tienen mejor van para oportunidad afuera. especializarse y ya no regresan. No regresan. Sí, van para Además, especializarse y ya no porque el regresan. sueldo es mejor, pues. Sí. Entonces, eso por otro lado. De ahí, William, en educación necesitamos con urgencia que se garanticen los derechos más básicos. ¿Tú sabes con cuántas familias me he reunido en estos últimos días que me dicen que ya no pueden mandar al hijo al colegio porque no tienen para el uniforme, porque no tienen para el desayuno, porque no tienen para el transporte? Te parte el alma eso. Claro, abandonan la escolaridad por falta de 25 centavos. Sí. ¿Ya? El transporte para los estudiantes del sistema público debe de ser gratuito. ¿Por qué? Porque no puede haber excusa alguna, razón ninguna, para que un niño no pueda llegar a su escuela. Sí, pero ¿de dónde sale la plata? Aquí estamos, verá, ya está presupuestado, lo único que sería nuevo es transporte. Ya está presupuestado textos, uniformes y desayuno escolar. Ya. A mi criterio hay que incrementar una comida más. ¿Ya? Los recursos los Para vamos a el conseguir, transporte. son alrededor de 200 millones de dólares. Los vamos a conseguir. ¿Cómo? Resolviendo algunas ineficiencias que tiene el sector público, cobrando los impuestos que hoy muchos no están pagando. Solo en salud
sacando las compras públicas de las manos de unos cuantos delincuentes que se están enriqueciendo en los hospitales hasta el día de hoy. Solo en salud, si hacemos compras unificadas, podemos ahorrar hasta $300 millones en los próximos 12 meses, William. La plata la vamos a conseguir, pero hay cosas para las que no hay excusa, William. Que un niño no puede ir al colegio, no hay excusa. Tenemos que ver de dónde sale. Seguimos hablando la próxima semana de la plata, del progreso, de la paz y todo Nos eso. quedamos en la paz nomás. Es que Le faltó la plata y el progreso. se agotó el tiempo. Es que bueno, ahí vamos. Estamos a las órdenes, William. Gracias a todos los que se enlazaron. Un fuerte Bien, abrazo. A sus órdenes siempre. Gracias por estar aquí. Cuídense. Y seguiremos hablando porque se nos quedó, por ejemplo, el tema de la salud. Uy, eso es otro problema que hablaremos posteriormente. Aquí termina esta entrevista. Gracias a todos ustedes. Muy